dos accidentes aéreos trágicos con más de 300 personas fallecidas en el término de 4 meses y el protagonista es siempre el mismo tipo de nave, un Boeing 737 MAX 8. Estamos con Franco Rinaldi, politólogo, consultor de la aviación aerocomercial. Muchas gracias, Franco, por estar aquí. Gracias a vos, Luciana, gracias a ustedes por invitarme. Primera pregunta para entender qué riesgo hay en Argentina en relación al vuelo de estos aviones. ¿Aerolíneas Argentinas tiene el Boeing 737 MAX 8? Sí, digamos, ahora no hay ningún riesgo, porque afortunadamente en conjunto la Administración Nacional de Aviación Civil con la empresa decidieron tomar una medida que de hecho ya estaba tomada, que era que los 5 Boeing 737 MAX 8, es decir, el mismo tipo de avión que se cayó en noviembre pasado en el mar de Java, en Indonesia, de Lion Air, y el de Etiopía, que se cayó este último domingo, que iba a Kenia, digamos, el mismo tipo de avión, ahora está en tierra y permanecerá en tierra, no sabemos bien hasta cuándo, claro, pero uno supone que hasta que haya una revisión generalizada y un cambio en el software, si es que ese es uno de los puntales que tenemos que explicarían la caída de 2 aviones, en lo que yo considero es, a todas luces, es un récord. Un récord, ¿no? Y para mí es un récord porque un avión que acaba de entrar en servicio, que en el lapso de 5 meses se lleve 346 vidas por 2 accidentes muy similares. No recuerdo ahora un antecedente en la aviación civil comercial en este tipo de casos parecido. Sí. En Argentina, Aerolíneas es la única empresa que tiene aviones de este tipo. Sí, es el único operador del 737 MAX. Sí. En la región, en Sudamérica, el único otro operador es GOL, que antes que Aerolíneas ayer anunció que que a partir de las 8 de la noche de ayer el avión quedaba en tierra hasta nuevo aviso. También en una decisión conjunta de GOL con la ANAC del Brasil, que es la autoridad aeronáutica competente del Brasil. Así que sí, de hecho, Aerolíneas Argentinas, GOL, y te diría alguna compañía más que ahora se me escapa, puede ser, uno podría incluir Aeroméxico si quiere hablar y expandirse a América Latina, son los operadores verdaderamente fuertes del Boeing 737 en la región, porque de hecho mayoritariamente lo que se opera en la región es Airbus A320. ¿Y por qué la decisión estratégica de adquirir Boeing 737 MAX 8 cuando en la región se opera otro tipo de nave? Bueno, porque básicamente digamos, era por una cuestión de economía de entrenamiento, y es una decisión de planificación de ruta que ciertamente en Aerolíneas Argentinas ha sido lo más reprobable en los últimos 12 años o 15 años, digamos. Yo diría desde la expropiación sancionada en 2008 por la expresidente Cristina Fernández de Kirchner hasta esta parte, la planificación de ruta de Aerolíneas Argentinas ha sido de lo más ineficiente y de lo más cuestionado, digamos. Hay un consenso enorme, colegas míos, consultores aerocomerciales, hasta Enrique Piñeiro, digamos, que como piloto y muchos otros han opinado. ¿Pero qué relación tiene eso con comprar efectivamente estos aviones? No termino de entender. Porque si vos cambiás de aparato o de equipo o de avión, tenés que volver a entrenar a los pilotos para un nuevo avión, porque las cabinas, sobre todo en las cabinas, entre las cabinas Boeing y las cabinas de Airbus, son muy distintas, sobre todo porque uno tiene timón y el otro tiene como un joystick. Tiene un joystick, el Airbus. Entonces, para no hacer ese cambio que hubiese sido bastante antieconómico, y que igualmente si se planifica sería viable, hay antecedentes de aerolíneas que han hecho esos cambios si encuentran un avión que funciona mejor, pero de todas formas Aerolíneas ha decidido por un avión que es muy bueno, y que yo creo que el Boeing 737-8 MAX o MAX 8 y sus distintas versiones, el 7 que ya está en periodo de prueba, el 9 que también ya está volando, el 10 que va a entrar en servicio en 2020, son aviones que van a ser finalmente muy exitosos y muy competitivos contra su directo competidor, que es el Airbus A320 Neo. ¿Por qué es tan competitivo? ¿En términos de qué? Porque tiene unas modificaciones, primero de uso de materiales, después de aerodinámica,
Y después el gran cambio, si vos querés, entre el 737 Next Generation, que es el que también tiene aerolíneas, que son todos los otros 737 que tiene, que no es el MAX. Y el MAX es el motor. El motor es más eficiente, quema mucho menos combustible y le baja mucho los costos de operación a las aerolíneas. Franco, te invito a ver un tuit de Donald Trump que tuiteó sobre este tema. ¿Lo tenemos a mano? ¿Lo podemos mostrar? Sí, dos tuits. Bueno, Airlines, los aviones se están convirtiendo cada vez en máquinas demasiado complejas. Los pilotos, no se necesitan más pilotos, pero se preferirían especialistas en computación egresados del MIT. Y I see it all the time. Lo veo en muchos productos, siempre buscando o ir un paso más adelante innecesario, cuando en general lo viejo y lo más sencillo es mucho mejor. Cada una decisión de segundos son split second decisions. Sí, las decisiones que se toman en un segundo son, y ahí se... Y tiene un segundo tweet, ¿no? Sí, y tiene un segundo tweet, no lo tenemos. Bueno, pero lo que está planteando el comentario es que el desarrollo tecnológico y sobre todo de estos softwares tan complejos que gobiernan las naves están haciendo sustituibles a los pilotos, pero reivindica precisamente la simplicidad de esas naves que antes los pilotos podían entender y manejar. ¿Hubo un problema de entrenamiento de los pilotos a la hora de entender esta nueva pieza del aire que es el Boeing 737 MAX 8? Dos cosas, Luciana. Una, la respuesta es no lo sé, y no solo que no lo sé, nadie lo sabe. Es algo que Donald todavía... Trump tampoco. No, es algo que todavía... Claro. No, seguramente Donald Trump tampoco, pero seguramente tiene mucha más información que la que tenemos vos y yo. Sí. Y te diría que la mayoría de los que estamos hablando en distintos lados, acá y en otras partes. Sí. Pero independientemente de eso, podéis tener línea directa con la NTSB, con la FAA, independientemente de eso, no lo sabemos, pero hay una posibilidad de que haya que ajustar alguna parte del entrenamiento de los pilotos con este nuevo equipo, además de la modificación del software. De hecho, después del accidente en noviembre de Lion Air, la Boeing le recomendó una reinstrucción a los usuarios, a los clientes que tenía de 737 MAX. La segunda cosa es que me llamó muchísimo la atención. Yo vi cerca del mediodía los dos tweets del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y me llamó mucho la atención, primero, qué importante se ha convertido para el principal país del planeta, o de Occidente por lo menos, y un país muy importante para nosotros también, lo importante que se ha convertido este tema, porque el presidente está tuiteando sobre esto, porque ciertamente ayer le provocó una tragedia en Dow Jones, hoy estaba cayendo muy fuerte también la acción de Boeing, y se hablan de pérdidas multimillonarias, no millonarias, multimillonarias. Y además, algo muy importante, ¿no? Y a mí me parece muy, muy interesante, lo que vos tenés acá es el caso clásico de un jefe de Estado muy preocupado por el transporte aéreo, que siente y sabe, y viene en su política pública promoviendo mucho cambios muy fuertes y una promoción muy importante del transporte aéreo en los Estados Unidos, y está en el centro de la mirada del presidente Trump. Por último, sobre ese tema, independientemente de si el presidente se apresura o no, y es parte de su forma, yo qué sé, yo lo que sí creo es que el presidente explica algo sencillo en dos tweets. Él explicó algo muy sencillo que es muy importante entender, que es, evidentemente, todo parece indicar que por lo menos, y yo creo que puede haber más de una causal de los dos accidentes, y puede haber más de una causal de problemas estructurales y endémicos que tenga el 737 MAX, independientemente de eso, él está poniendo el dedo en la llaga sobre algo que es muy importante, que es la tensión que hay entre la máquina y el hombre. Claro. ¿No? Viste que vivimos en la era en donde ya hay autos que se manejan solos, Uber está invirtiendo en eso, por decir una compañía global, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, da toda la impresión, insisto en este punto, estoy especulando y no estoy diciendo que esta es la razón, ni menos la única razón, pero daría toda la impresión de que el 737 MAX tiene un tema de dificultad en la computadora para que los tripulantes, los pilotos, puedan recuperar el avión. Porque ¿qué sabemos, Luciana? Sabemos que el Lion Air y sabemos que el Ethiopian Airlines este domingo, los dos
las dos tripulaciones registraron problemas en el avión. Sí, sí. Los dos querían volver. Claro. O sea, fue al despegar, ¿no? Después de despegar. Después de despegar. O sea, apenas después de despegar, independientemente de las similitudes y de lo repentino y de lo trágico y de lo irrecuperable de la situación, vos lo que tenés es dos aviones que caen después de despegar, muy inmediatamente te diría después de despegar, si cabe la expresión, y lo que vos tenés es que los comandantes a cargo del avión registran el problema, pero no pueden salvar el avión. No pueden hacerlo, no pueden hacer nada. Todos recordamos, y yo creo que además quedó inmortalizado muy bien en la película de Clint Eastwood que protagoniza Tom Hanks, que es el Halley, ¿no? En el río Hudson. Efectivamente, que es el Airbus A320, competidor directo, que usaba US Airways, compañía que fue fusionada con American, y que aterrizó en el Hudson. Entonces, llama la atención cómo estos aviones y también un caso parecido, aunque obviamente ahí sabíamos que no había ninguna falla estructural, porque ahí se comió una bandada de pájaros con los dos motores, quedó sin dos motores. Pero el talento de ese piloto para manejar la nave en una situación crítica cambió la situación. Sin potencia. Claro. De repente acababa de despegar del aeropuerto de La Guardia, se queda sin potencia y pudo salvar la nave. Independientemente la nave y la vida de las personas. Sí, ¿no? Sally, ¿no? Era, perdón, no me acordaba el nombre de la película, ahora me acordé. Lo que quiero decir es, efectivamente acá tenemos algo que es, por la similitud, y esto es un consenso muy generalizado que yo he encontrado incluso hablando con gente más de afuera que de adentro, en donde me odian un poquito menos, digamos que la verdad es que hay un consenso generalizado que la similitud entre ambos accidentes supone que acá hay un problema de fabricación, que hay un problema del fabricante. Estructural de la máquina. Más lejos todavía, el ex titular de la NTSB, que es el organismo, como decirte acá la GIAC, que sería la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, el ex titular de la NTSB, que es el organismo que controla y especula y investiga accidentes en los Estados Unidos, durante la presidencia de Clinton, le dijo al diario más vendido de los Estados Unidos, el USA Today, le dijo: después del accidente del Lion Air, todos los 737 MAX deberían haber quedado en tierra. Claro, lo te iba a preguntar algo parecido. Los pilotos argentinos que manejan estos 5 aviones Boeing 737 MAX 8, propiedad de Aerolíneas Argentinas, ¿han sido entrenados de manera apropiada para estos nuevos software y esta nueva máquina? Yo tengo plena confianza que sí. ¿Sí? Yo tengo plena confianza que sí, porque una de las cosas que sí funcionan muy bien en aerolíneas en términos generales son esas. Ah, mira. Tranquilizador eso. ¿Cómo? Es muy tranquilizador. No, yo estaría totalmente tranquilo. La formación y el entrenamiento. Sí, yo estaría absolutamente tranquilo. Y además, sobre eso tiene inspección directa a la Boeing. De hecho, yo creo que la primera etapa, si no toda, de reentrenamiento de los pilotos que fueron pasando del 737NG, es decir, su versión anterior, a la actual, al MAX, ese proceso inició mismo en Renton, ahí en el estado de Washington, donde está la fábrica de la Boeing. Es decir, que eso de alguna manera subraya y confirma tu tesis de que no se trata tampoco de una cuestión del entrenamiento que debieron recibir, porque lo habrían recibido, sino de que hay algo estructural del modo en que esos circuitos y ese software de estos aviones está funcionando. Yo creo que el error humano es inherente a su condición y que no es no es descartable. No es imposible, no, exactamente, digamos, sería muy poco serio, además de mi parte, que yo te diga, no, acá no hay error humano. Es posible que ante una misma situación haya un déficit en la formación también, o que que encontremos dos casos en donde las dos tripulaciones perciben o entienden mal, porque, a ver, una cosa muy importante, no hay piloto de 737 MAX puro. Claro. ¿Se entiende? Vienen todo el piloto de 737 MAX voló en otro avión. Claro. La mayoría seguramente voló el 737NG. Es decir, es posible también que haya algo ahí que haya que ajustar. Claro. Y insisto en este punto, yo que me he dedicado durante muchos años a leer, a estudiar y a investigar sobre la historia de los accidentes de aviación, sobre todo de aviación civil comercial, te digo, es muy difícil encontrar, Luciana, un caso en donde haya una sola causa por la cual un avión se cae. Es multivariable. Sí, efectivamente, digo. Sí. ¿Desde cuándo se lanzaron al mercado estos aviones? El 8, que es el que primero entró en servicio,
si mal no recuerdo, entró en servicio hace no más de 2 años, Ajá. entró en 2017. Es nuevo. ¿Por qué un país como Canadá, que está siempre tan atento a la seguridad, son muy rigurosos en esos temas, ha decidido no sacar los vuelos de cabotaje con este tipo de aeronave dentro de Canadá? No los puso en tierra. Yo creo que al igual que Estados Unidos, porque están en el lugar. A ver qué quiere decir eso, no entiendo. Porque yo creo que todos los 737 MAX, sí, más temprano que tarde, van a pasar por un rechequeo. Sí. De hecho, el domingo mismo, algunas aerolíneas, Southwest, ya habían empezado a pedir turnos para mandar los aviones para que le hagan un rechequeo. Perfecto. Mandan a Boeing. No. Efectivamente, Sí, se está cerca. Claro. Yo le sugerí, de hecho, públicamente al titular de Aerolíneas Argentinas, al ingeniero Malvido, y lamento además las declaraciones posteriores, otra vez papeloneras del lunes del Ministerio de Transporte al respecto, diciendo no, solamente China el que está bajando los aviones, se los está dejando en tierra. Después citaron una fuente en off diciendo una fuente aeronáutica. Sí, la Asociación de Pilotos estuvo más... Dijo que esto había que inscribirlo en la guerra entre China y Estados Unidos. Digo, lo que quiero decir es, nosotros estamos muy lejos, no tenemos la consistencia, no somos los que fabricamos el avión, no tenemos la consistencia técnica para trabajar en ese avión. De hecho, Aerolíneas Argentinas, con el primer 737 MAX 8, y no quiero cometer una infidencia, tuvo un inconveniente. Ya tuvo un inconveniente. ¿Qué tipo de inconveniente? Tuvo un inconveniente en su primera revisión, digámoslo así, tuvo un inconveniente técnico. ¿Vuelo? No. No, en tierra, digamos, tuvo un inconveniente. No descarto que en alguno de los eventos últimos que ha tenido, de algunos incidentes menores, si vos querés, Luciana, pero de algunos de los incidentes que ha tenido y que tienen todas las aerolíneas, que vuelan mucho, pues digamos, no solo Flybondi tiene problemas cuando vuela así, o Andes, o Avian, todas tienen de vez en cuando, porque es parte de la actividad aérea. Exactamente, entonces no descarto incluso que haya habido algún temita, por eso me parece incluso que APLA lo primero a la empresa. Estuvieron más... primero a la empresa y dijo, común, muchachos, no podemos seguir volando, lo cual... Y yo me cuido mucho de estar de acuerdo con APLA, pero la verdad es que tenían razón. Tenemos las palabras, entiendo, de Viró, de APLA. A ver si lo escuchamos. ¿Es posible esas imágenes? Ayer nosotros le pedimos a la línea que se expida, no se expidió. Le pedimos a la ANAC, le mandamos una carta de documento donde los responsabilizamos. Finalmente tomamos una medida gremial que fue decidir no volar. Finalmente, ante el papelón que estaban haciendo las autoridades del Ministerio de Transporte y Aerolíneas, decidieron felizmente elegir el lado seguro y dejar la flota en tierra. Así que en definitiva es una buena noticia. Que las catástrofes es la parte mala, digamos, que es donde sacamos en aviación las enseñanzas para que esto no vuelva a suceder. Entonces, en lugar de estar temblando para que no nos suceda, tenemos que... es una ciencia, no es magia. Los aviones, digamos, son más seguros que el ferrocarril hace 30 años. Y son más seguros precisamente porque tenemos la información. Así que cuando nos den la información, la analicemos y veamos las medidas para mitigar y disminuir los márgenes de riesgo y aumentar la seguridad operacional, seguramente los vamos a volver a volar, y eso debería ocurrir en breve, porque a raíz de estas acciones va a haber muchos equipos técnicos trabajando. Esperemos que sea lo más rápido posible, pero en todo caso la buena noticia es que mientras tengamos una duda razonable de que eso nos puede ocurrir, los aviones estén en tierra. Bueno, el rol más virtuoso de un sindicato de pilotos, que es cuidar la seguridad imponiendo su criterio, en este caso, bienvenido, ¿no? Sí, yo más que una virtud de APLA, lo que veo es un déficit en el management de Aerolíneas Argentinas, porque el domingo era bastante claro que esto era lo que iba a suceder. Yo insisto en este punto y pido perdón por la autorreferencialidad, pero yo convoqué a la gente de Aerolíneas que tomara la decisión y que estuviera en la vanguardia por una vez en la vida de algo, y que en este caso además tuviera en cuenta que una empresa como Aerolíneas Argentinas, ninguna en general, pero particularmente una empresa como Aerolíneas Argentinas, si hay algo que tiene que tener todo el tiempo como prioridad, es la seguridad de los pasajeros. Con lo cual esto habla de que te primerearon, yo diría, muchachos,
Sí, ajustemos un poco. Ahora, el Ministerio de Transporte y las autoridades de aeroportuarias, de aeronavegación de la Argentina, también tienen, ¿no?, algo que decir por no haber avanzado oportunamente. Sí, absolutamente. Claro. Aparte, yo no entiendo, Luciana, ayer yo vi una nota publicada en el diario Amigo, Clarín, convalidando y consintiendo un montón de off del Ministerio de Transporte. Yo me pregunto, ¿el Ministerio de Transporte no tiene una persona con nombre y apellido? Claro, sobre todo en una situación... Yo soy Franco Rinaldi. Claro. Entonces, ¿me tiene una persona con nombre y apellido que pueda hablar acá y decir, muchachos? Y aparte, ¿es el Ministerio de Transporte el que tiene que hablar? A mí me parece que no. El que tiene que hablar es la Administración Nacional de Aviación Civil, que es la autoridad aeronáutica competente y la que convalida que ese avión puede volar para aviones matriculados Lima Víctor LB, que son todos los aviones matriculados en la República Argentina. Y además la empresa, Cayman Airlines o Cayman Airways, tomó ayer la decisión y el último vuelo de un 737 MAX aterrizó en Miami y dijo, se terminó. Ahí queda, claro. No esperó a que la autoridad... No importa. Sí. De hecho, American podría hacerlo, United podría hacerlo, Southwest podría hacerlo, WestJet, la low cost canadiense por la cual vos preguntabas recién, podría hacerlo. Si no lo hacen es porque están trabajando más cerca, pero lo que digo es, no era el caso de Aerolíneas Argentinas, y además te digo otra cosa, ¿no? Si vos querés, un poquito de falta de picardía, porque... Pablo Viró se la iba a perder, no se la iba a perder. Claro, sí, en esa puja no se la iba a perder. Claro, por congraciarse con la opinión pública claramente era interesante. Y aparte, digamos, ha intentado construirse sistemáticamente para tratar de demostrar una asepsia política que de hecho no tiene, porque es un gremio ultra kirchnerista, por lo menos su secretario general lo es. Para mostrar cierta asepsia y cierta independencia de eso, ha intentado construirse falsamente, pero con el consentimiento también de mucha prensa, como gente verdaderamente preocupada por la seguridad de la empresa. Mentira. Bueno, pero en este caso era necesario, hicieron lo que había que hacer. Jugaron políticamente más rápido que la empresa. Más rápido y los pasajeros se lo agradecemos mucho. Franco, última pregunta. Hay un libro muy interesante que quizás conozcas de Atul Gawande que se llama The Checklist Manifesto, que cuenta una cosa genial, que cómo la política del checklist, que está en muchos sectores, en muchas actividades de la economía, en, por ejemplo, la medicina, en una sala de operaciones. Para preparar un quirófano, por ejemplo. Van haciendo el checklist de todos los pasos que hay que dar. Sale de la aviación a partir de una serie de accidentes que tenían que ver con que precisamente esto había avanzado tanto la tecnología de estas naves en el aire que los pilotos no estaban en condiciones, con lo que habían aprendido hasta ese momento, de dominarlas. Entonces se dieron cuenta que había que seguir unos pasos y protocolizarlos. ¿Imaginás que la industria va a tener que replantearse esos checklists que son tan claves en el mundo de los comandantes y los pilotos? Muy posiblemente en el caso del 737 MAX 8, toda vez que además tenemos 2 accidentes que suceden inmediatamente después del despegue. Con lo cual evidentemente hay algo, con lo cual evidentemente hay algo que probablemente se pueda trabajar ahí. Pero hay algo que es muy interesante del checklist y de este proceso, que es, la mayoría de la gente por ahí no sabe, pero vos, Luciana, yo, cualquiera, cuando nos subimos a un avión, el avión apenas despega, no hay un comandante que está haciendo así, con las palancas, ajustando la potencia de motor. No. Despegó, ping, prende una cosita que se llama el piloto automático, autopilot, y después mueve perillas diciendo altura, velocidad, dirección. Altura, velocidad, dirección. Que en primera instancia cumple órdenes de tierra, después se circunscribe un plan de vuelo, y después de que se circunscribe un plan de vuelo, obviamente eso se va alterando o no, de acuerdo a lo que le informa control de tráfico aéreo, condiciones meteorológicas, etcétera, etcétera. Y segundo, lo del checklist es tal cual. Vos fíjate que por no haber hecho el checklist, nosotros tuvimos la peor tragedia en la ciudad de Buenos Aires de la aviación civil comercial y una de las peores de la historia argentina, que fue el famoso accidente del APA. Por desconocer uno de los indicadores, que no era low cost. Muchísimas gracias, Franco Rinaldi. Como siempre, un placer, muy informativo, aprendemos un montón. Nos vamos ahora con Juan Pablo Zanotto y noticias del tránsito y del transporte.
¿Cómo te va, Luciana? Vamos a ubicarnos en la ciudad de La Plata, donde sigue la polémica por este caso de un hombre, de un motociclista, que acudió a la justicia porque no le querían renovar el registro para conducir porque tenía 5 multas